Sentarse. Llamamos al hermano Carlos Andrés Bernal para la explicación de la parashá. Cabo. Los niños pueden dirigirse a su respectiva clase, por favor. Shabbat Shalom para todos. Un gran saludo a nuestros pastores, a todas las personas que nos ven desde el canal de YouTube y a todos aquí los presentes. Que el Eterno los bendiga grandemente. La parashá de esta semana es la parashá número 2, Noaj, descanso, y la encontramos en Bereshit 6:9 al 11:32. Bueno, Padre Eterno, muchísimas gracias, Señor, te damos por este Shabbat, Señor, por otro día, Señor, donde podemos cesar todas nuestras actividades cotidianas, Señor, y podemos dedicarnos a ti, Señor, Padre. Gracias, Señor, por tu Ruach HaKodesh, Señor, que nos guía, que nos dirige, que nos exhorta, que nos redarguye, Padre precioso. Por tu Hijo Yeshua HaMashiach, Señor, que murió y resucitó por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, por la vida, por esa vida espiritual, Señor, que debemos cuidar, Señor, que debemos cultivar, que debemos crecer en ella, Padre. Gracias te damos, Señor, por la palabra que tú tienes para nosotros en este Shabbat, Señor, a través de la parashá. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, como les decía, esta porción la encontramos en Bereshit 6:9 al 11:32. Vamos a hacer un resumen de esta parashá, que comienza con los versos 9 al 22. Nos habla de la vida de Noé y su generación. Nos dice la Torá que era un varón justo delante de Hashem, en medio de una generación perversa que se había corrompido y había corrompido la tierra por el pecado. El Eterno ordena construir un arca y tras el juicio decretado de destruir toda carne, animal y humana. La segunda porción la encontramos en los versos 1 al 12 de Bereshit 7. Toda la familia de Noaj entra al arca y todos los animales que el Eterno le había ordenado. Le comunica que va a llover por 40 días y 40 noches. Serán abiertos todos los abismos e inundarán toda la tierra. Era tan grande esta lluvia que cubrió hasta el monte más alto. El tercero lo encontramos en los versos 13 al 24. Comienza la lluvia, el agua cubre totalmente los montes, el arca flotaba sobre la superficie de las aguas, muriendo así toda carne que se mueve sobre la tierra. Todo el que tenía aliento de vida muere. El cuarto lo encontramos en la porción, en el capítulo 8, versículos 1 al 19. Pasado el tiempo, Hashem se acuerda de Noé y los animales que estaban en el arca. Disminuyen las aguas durante 150 días y después de 40 días más, Noé abre la ventana y envía un cuervo y después una paloma para verificar si las aves podían tocar tierra. Al ver que la paloma no regresaba, sale Noé, su familia y todos los animales del arca. El quinto lo encontramos en Bereshit 8, del 8:20 al 9:17.
Noé edifica un altar y hace un sacrificio. ¿Sí? Hashem en respuesta promete entonces no volver a maldecir la tierra a causa del hombre y no destruirla por medio del agua. Como señal de este pacto, regala el arco iris, ratificando así la promesa hecha a Noah y toda su familia. El sexto lo encontramos en los versículos 18 al 28 de Bereshit 9. ¿Sí? Enseguida comienzan a labrar la tierra. Noé siembra una viña, bebe del vino de la viña y se embriaga. Se desnuda en medio de su tienda. Cam, su hijo menor, ve la desnudez de su padre. Al parecer se burla y le cuenta a sus hermanos que van de espalda a su padre y lo cubren. Noé se entera de lo hecho por Cam y lo maldice. Y el último, ya para terminar la parashá, lo encontramos en el capítulo 10:1 al 11:32. Nos habla de toda la descendencia de Noé, narra también el acontecimiento de la Torre de Babel y todas las generaciones de Sem, Jafet y Cam. Entonces vamos a comenzar con esta parashá y nos vemos que se encuentra el desarrollo de la vida del ser humano en la tierra. ¿Sí? Adán y Eva y su descendencia ya había crecido, ya se habían multiplicado, y así como empezaron a poblar la tierra, ya habían pasado 10 generaciones cumpliendo la palabra de ser fecundos y multiplicarse. ¿Sí? Y aquí vamos a encontrar algo bien importante para entender todo el desarrollo de esta parashá. ¿Sí? Desde la caída del pecado de Adán y Eva, el ser humano cae grandemente en la depravación de su carne. Y vamos a ver qué significa eso. ¿Sí? Y entonces el Eterno decide destruirla, ¿sí? Y comenzar de nuevo a partir de una sola familia. Entonces vamos a devolvernos unos versículos atrás para que empecemos a ver el desarrollo de esta bonita parashá que trae mucha sustancia, mucha palabra del Eterno. Entonces vamos a abrir nuestra Torah en Bereshit 6:5. Bereshit 6:5 al 6. Y vamos a ver cuál era la condición, ¿sí?, del ser humano y por qué esa condición. Entonces Bereshit 6:5 al 6. Y dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención, ¿sí?, que toda intención de los pensamientos de su corazón era siempre hacer el mal. Fijémonos ahí, la intención. Entonces ahí nos habla de la inclinación al mal, del Yetzer Hará, ¿sí? Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces fijémonos que ya el Eterno estaba mostrando cuál era la condición, por qué el ser humano había pecado tanto. Entonces nos habla de esa inclinación al mal. Dice, la intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Entonces, ¿qué había pasado ahí con el Eterno? ¿Por qué el ser humano llega hasta tanto pecado que tiene que destruirlo? Entonces vamos a seguir mirando. Entonces, desde la caída del hombre, y aquí tengamos esto muy en cuenta, la influencia principal, ¿cuál era? Apartarse del Creador, ¿sí?, actuando según sus deseos. Entonces el Eterno emite un juicio, ¿sí?, contra la humanidad. Vamos al verso 7 de Bereshit 6. Dice, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mire tan impresionante ese juicio. Y no está hablando solamente del ser humano, era tanto el pecado que había, que hasta la misma naturaleza la había corrompido. Habían corrompido a la misma naturaleza. Y emite el juicio sobre la humanidad,
por su maldad, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar ese primer aspecto. Pero ¿cómo así? El Eterno tomó un tiempo a través de su palabra hacer la creación y ahorita debe destruirla a causa del pecado. ¿Qué estamos viendo ahí? La necesidad que tiene el ser humano de un redentor. Mire, la necesidad que tiene el ser humano de un redentor y que el Eterno, aunque actúa en juicio, ¿sí?, ama que su creación vuelva al estado inicial, como lo creó, santo y puro. Al hombre también santo y puro. Teilá 14:2. Mire este salmo tan bonito. Dice: Hashem miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. A pesar de que había tanto pecado, miró a ver si había alguien. Y vamos al verso 8. Dice: mas Noah halló gracia ante los ojos del Señor. Y ahí ya vamos a hablar de este personaje, de este patriarca, de este patriarca, es que es un patriarca, ¿sí? Y vamos a ver cuál era la condición de él, porque está hablando que habitaba la tierra, estaba ahí en medio de esta humanidad perversa y corrompida. Dice: mas Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Entonces, ¿quién era Noé? Hijo de Lamec, descendiente de Set, y en base a las palabras de su padre, el nombre de Noé significaba reposo y consolación. Mire, Bereshit 5:28 dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noah, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Hashem maldijo. Ya había algo ahí. Eso no fue algo inmediato. Ya el Eterno estaba actuando. Ya el Eterno había decretado algo. Y mire, desde el nacimiento de Noah, ¿sí?, no conocemos más de él sino hasta la edad de 500 años. 500 años después volvimos a saber otra vez. Y dice, Bereshit 6:9, estas son las generaciones de Noah. Noah era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé caminaba con Dios. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que dice que era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos? Noah andaba con Elohim. Y quiero que le prestemos mucha atención a este verso. Ojo, ahí sabíamos que había un decreto sobre la tierra, sí, que la iba a destruir. No le había dicho absolutamente a nadie todavía, porque más adelante pasa algo, ¿sí? Pero aquí el Eterno ve a un hombre justo, ¿sí? Quiero que entendamos esta palabra justo, justificado, perfecto. Mire, y lo más bonito, Noé caminaba con Dios. Podemos decir 500 años de la vida de Noé hasta este momento había caminado con Dios. Pero ¿cómo así? Si la tierra estaba corrompida, sí, aún así caminaba con Dios. Mire, Bereshit 11, 6, 11 al 12 dice: y la tierra se había corrompido delante de Elohim y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Elohim a la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tremendo. Dentro de tanto pecado,
encontró uno, un hombre justo. ¿Por qué? Entonces nuestra pregunta es, ¿por qué era justo? ¿Por qué no era justificado? ¿Cómo así? Si la justificación, nosotros ya sabemos muy bien de dónde proviene. Decimos que es a través de Yeshua, pero ¿por qué aquí el Eterno, sí, da testimonio de que él era justo? Mire, ahora vámonos al capítulo 7, Bereshit 7:1. Dijo luego el Eterno a Noé. Entonces ya aquí hay comunicación del Eterno con Noé. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque en ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿por qué Noé era justo, era perfecto y además decía que caminaba con el Eterno? ¿Por qué razón? Mira, aquí hay una cosa bien bonita y que discutíamos el martes, y era que Noé obedecía la palabra del Eterno, la Torá, la obedecía. Entonces decían unos, no, pero si la Torá es más adelante, no. La Torá es desde aquí, desde la creación del mundo hay Torá. Porque recordemos que la Torá es la que produce esa vida. Había Torá. Mire, si nosotros nos ponemos a repasar toda la parashá de Bereshit, esta segunda parashá, vamos a ver que se hablaba de sacrificios. Se habló del sacrificio de Caín y Abel, ¿sí? Y nos mostraban la diferencia de un sacrificio con respecto al otro. Eso era Torá, ¿sí? También nos va a hablar aquí de animales puros e impuros. Eso es Torá. No podemos desligar de otra cosa, sino era Torá, ¿cierto? Y habían restricciones con respecto a la sangre. Había Torá, claramente. Y eso nos da luz a una cosa bien importante que vamos a ver. Entonces, mire, pero hay un versículo, porque estudiando todo esto, hay un versículo que nos habla, que es Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No había justo, ¿cierto? Pero hubo algo que hizo a Noé justo en medio de esa generación, ¿sí? Mire, en efecto, por más íntegro que fuera Noé, ¿sí? No era sin pecado. Noé también tenía esa inclinación al mal. Él tenía esa inclinación al mal. Ese Yersed Dará la tenía también. Pero hubo algo que Noé entendió y creyó a eso. Y ya vamos a ver. Fue la fe y la obediencia a la palabra que lo justificó. Pero bueno, ¿la fe a qué? Porque es que no le ha dicho todavía la instrucción de hacer un arca. ¿Pero por qué? ¿Sí? Y era algo que la misma palabra nos va a mostrar, ¿sí? Entonces, Noé cultivó una íntima comunión con Dios, ¿sí? Obedece su palabra, ¿sí? Ejercitó su fe a través de los años, dedicó tiempo para conocer a Elohim, como le indicaba la expresión, caminó con Dios. Ese caminar con Dios es poder compartir con el Eterno. La cotidianidad, lo que yo hago diariamente. En nuestra vida tenemos altos y tenemos bajos, pero que caminemos con Dios. Dios anhela eso, que caminemos con Él. Mire, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Sí? También se le describe a este hombre como perfecto en sus generaciones. Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pero bueno, todos estos versos nos hablan de Yeshua. Pero ¿por qué y en qué momento? ¿Sí? El Eterno
llama a Noé justo y ya vamos a ver. Noé fue bendecido con largura de años, tenía 500 años de edad cuando nació su primer hijo Set y 600 años cuando sobrevino el diluvio, ¿sí? Entonces, Noé a través del tiempo conoce la Torá que fue transmitida de generación en generación y fue revelado a Noé el plan de redención. Mira, a Noé se le reveló ese plan de redención que estaba en Génesis 3:15. Mire, la misma palabra nos lo dice, Hebreos 11 del 1 al 3. Mire, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mire, 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio en los antiguos. ¿Y a quién se está refiriendo? A este antiguo, o a esos que tenemos acá. Mire, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim. Había Torah. Había Torah. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ojo, de lo que no se veía. Noé reconoció ese plan de redención y creyó en él. ¿Cuándo iba a ser? Noé no sabía. Sabía que había un plan de redención y que el hombre, el ser humano, necesitaba de un redentor. ¿Sí? Mire, verso 7 de Hebreos 11, mire, por la fe Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían. Mire, por cosas que aún no se veían. ¿De quién estaba hablando? De Yeshua. De lo que el Eterno iba a hacer por la humanidad. No era el juicio, sino lo que iba a hacer para poderlo redimir, para poder redimir a su creación. ¿Sí ven que el juicio y el amor van acompañados? Claramente hay juicio por el pecado, claramente, pero detrás de eso hay amor. Mire, con temor, y aquí nos está mostrando algo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo así que fue hecho heredero de la justicia? O sea, heredaba cuál justicia, y dice que nos habla por fe. Ya vamos a mirar. Noé escucha y se conecta con el Eterno a partir de este momento, ¿sí? Y empieza una relación más práctica y firme con un Dios creador. Vamos ahora a los versos 13 al 14. Entonces aquí ya vamos a empezar, ¿sí? Ya vemos por qué Noé fue justificado, ¿sí? Por creer en ese plan de redención, en esa obra que iba a hacer con Yeshua por la humanidad. Y ahora, ¿qué le dice? Mire, Génesis 6, 13 al 14, al 16 dice: entonces Elohim dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás el arca con compartimientos y la calafatearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y harás una ventana en el arca y la terminarás a un codo del techo, y pondrás la puerta del arca en su costado. La harás con piso bajo, segundo y tercero. ¡Wow! ¿Tú crees en mí? ¿Tú creíste en mí? Listo, hazte un arca. Y el mar no estaba cerca. Río no estaba cerca, no había nada cerca. Aquí, construye aquí un arca, ¿sí?
Y vemos aquí en estos dos versos bien importantes con respecto al pecado. Sí, la respuesta de Dios con respecto al pecado. ¿Cuál es? Juicio. Ay, al que peca viene juicio. Amor y gracia al que se arrepiente. Mire, aquí estaba. Y ahí vamos a ver qué nos quería decir con esto. Entonces, ya sabemos todo lo del arca. Decíamos que el arca era un cofre grande, una caja muy inmensa, ¿sí? Y aquí quiero resaltar algo bien importante, y es que debía calafatearse por dentro y por fuera con brea. Miren, ahí hay una palabra bien importante que se llama cafar, ¿sí? Esa palabra tiene una raíz que dice que es expiación, expiar, limpio, perdonar, purificar, reconciliar. Pero ¿cómo así? Si nosotros sabemos que esa expiación se da a través de ¿qué? De la sangre. Entonces vamos a ver. Entonces, el Eterno sin duda muestra no solamente a Noé, sino a toda la humanidad cuál iba a ser este medio de salvación al juicio decretado por Dios. ¿Sí? Jaziel ordena cubrir el arca con expiación porque la muerte sería cubierta con vida. Una característica de la brea, ¿sí?, es que no podía removerse una vez puesta, ¿sí?, y dura un largo tiempo, ¿sí? Y en este momento, Noé, ¿qué hace? Esa fe la pone en acción y empieza a construir el arca. Le lleva muchísimo tiempo. Tenía que ir y buscar la madera como debía ser, ¿sí?, cortarla, alistarla, tomar las medidas y empezar a construir un arca. ¿En dónde? En un lugar seco, donde no había agua, ¿sí? Mire, Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca, ¿sí? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mire, sed pues sobrios y velad en oración. Ténganlo por seguro que Noé no descansó día y noche, porque sabía que eso era una orden del Eterno y tenía que cumplirla. Mire, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Mire tan hermoso. El amor cubrirá multitud de pecados. Pero lo que más nos pone ahorita alertas es: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Noa muere a sus derechos y obedece a la palabra del Eterno y creyó que el arca traería vida. Él dijo: uy, sí, el arca me va a salvar. Y no, vamos a ver que el arca fue construida para todos, para el que quisiera arrepentirse. Cuando morimos a Yeshua, cuando nos negamos a nosotros mismos, Yeshua produce en nosotros vida. Noé reconoce en el arca una simbología de la obra redentora de Elohim a través de su hijo Yeshua. Por eso dice que esa expiación y el perdón que Yeshua da a nuestros pecados nos cubre por dentro y por fuera y cambia el corazón, nuestro comportamiento, dándonos una vida nueva. Esa brea por dentro y por fuera iba a proteger el arca. Mire, entonces ahí va la pregunta: bueno, Carlos, sí, pero es que la expiación es con sangre. La expiación es con sangre. Ya vamos a ver. Más adelante hay algo bien bonito. Bueno, sigamos leyendo. Bereshit 6:18. Pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos.
¿sí? Este pacto confirma la fe de Noé, los liberaría del juicio decretado, ¿sí? Y salvaría no solamente a él, sino a su familia y a algunos animales escogidos por el Eterno. Noé, verso 22, hizo así, conforme a todo lo que Elohim le mandó. Mire, ¿cómo Noah, aquí hacemos una pregunta, cómo Noah caminó con Dios y fue justo en medio de esta generación? O sea, la pregunta es para nosotros, ¿podemos nosotros ser justos en medio de esta generación tan mala? Todo el tiempo en que Noé estuvo construyendo el arca, nunca dudó de la palabra del Eterno, se mantuvo firme y pudo mantener bajo su autoridad a toda su familia. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, con temor preparó el arca para la salvación de su casa. ¿Cómo debemos nosotros caminar con Dios en una época no diferente a la de Noé, en medio de una generación tan difícil? Mire, son dos aspectos que resumen todo esto y que nos muestra acerca de la vida de Noé. El primero, caminar con Dios. Mire, ese caminar con Dios no es solamente un día, no es solamente en Shabbat, es en todo momento, a toda hora, caminar con Dios. Ponte a pensar qué significa caminar con otra persona, constantemente. Eso es lo que anhela Dios, que caminemos con Él. Mire, Filipenses 2:15 y 16. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Elohim sin tacha, ¿en medio de qué? En medio de una generación torcida y perversa. Mire, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué? ¿O cómo? Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Mire, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros caminar con Dios. Esta semana tenía una charla con el pastor y él decía, mijo, es que debemos caminar con Dios, tenerlo como Señor. Y cantamos en algún momento la canción, eso es lo que el Eterno anhela, que caminemos con Él, que lo tengamos como Señor y que lo obedezcamos en todo, dice la canción. Cuando verdaderamente queremos seguir las enseñanzas de Yeshua y caminar con Dios, es necesario someter esa vieja naturaleza al señorío del Ruach y que nuestras emociones sean canalizadas a través de la palabra. Ahí estaba Noah todos los días se paraba a construir el arca. Se paraba día tras día, ¿sí? Apoyándose en la palabra, creyendo en lo que Dios le había prometido. Mateo 24:42, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso había constancia, había amor, había autoridad. Sometió esa vieja naturaleza a decir no, porque tengo un Dios grande y poderoso que me ayudará a vivir una vida santa
en medio de esta generación tan mala. 2, mire, ¿qué hacía Noé cuando construía el arca? Dice, pregonar las buenas nuevas de Yeshua. Claro, y todos sabemos qué es caminar con Dios, todos sabemos qué es ser dirigidos por el Ruach, todo lo que tenemos que hacer. Pero mire, 2 de Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué iba a predicar Noé? ¿Que el arca los iba a salvar? No, predicó del Eterno, predicó de Yeshua, predicó de lo que él ya sabía, de lo que la palabra que tenía implantada en su corazón. Lo predicó día tras día. Yo creo que en ese momento se le acercaba a la gente, hasta se burlaba, hasta le decían cosas. Posiblemente había el que se acercaba bien y le decía, venga, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntase. Uy, no. Y ahí fue día tras día. Cuando trajo, guardó un predicador de justicia con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mire, nosotros tenemos una responsabilidad. Más que una responsabilidad, es un mandato del Eterno predicar a Yeshua. En todo momento, en todo lugar. Mire, ¿cómo lo hacía Noé? ¿Sí? Por el ejemplo de una vida justa, un testimonio de una vida justa, como ya lo habíamos, mire, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de Dios. Mire, por su predicación, él hablaba de la palabra, constantemente hablaba de esa palabra. Mire, y por esa fe en acción, ¿sí? Por la construcción del arca. Mire, él creyó en esa palabra, de que esa arca iba a traer salvación. Sigamos con el relato. Bereshit 9, del 8 al 9. Entonces habló Elohim a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. ¿Sí? Noé obedeció en todo a pesar de lo irracional de lo solicitado por Elohim. Le creyó y obedeció. Dios siempre estuvo con él. En este caso la salvación venía de parte del Eterno. La madera de gofer, calafateada con brea, acompañado de la fe y el amor de Noé por el Eterno, los redimió del juicio. Bereshit 8:1. Bueno, ahí ya sabemos, después de esto, que llega el diluvio, llueve durante mucho tiempo, ¿sí? Ya el arca flotaba en el agua y definitivamente estaba abierta para el que se arrepintiera. Pero solamente uno con su familia pudieron entender. Y ahí estaba. Génesis, Bereshit 8:1 dice: Se acordó Elohim de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y decrecieron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo y se detuvo la lluvia del cielo. El Eterno ordena a Noé salir del arca y lo primero que hace es ¿qué? Y aquí vamos a ver el significado de esa redención. Lo primero que hace Noé, baja del arca y lo primero que hace es ¿qué? Un sacrificio. Mire, un sacrificio. Ahí estaba la sangre.
que definitivamente lo salvó de la muerte. Mire, Génesis, Bereshit 8:20. Y edificó Noa un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Eso fue inmediato, ¿sí? Y ofreció un sacrificio, porque sabemos que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Mire lo importante. A él ahí ella entendió totalmente que lo que acaba de hacer el Eterno fue redimirlos. El sacrificio fue dolor grato al Eterno y se agradó el Elohim con el sacrificio que hizo Noé. Bereshit 8:21. Y el Señor percibió el aroma agradable y dije el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Continuó esa inclinación al mal. Y por eso era la importancia, o es la importancia, de un redentor como lo fue Yeshua HaMashiach. Mire, Noé y su familia duraron más o menos 150 años construyendo el arca, tiempo en el cual día a día estuvieron trabajando en la obra del Eterno, porque sabían que por medio del arca los salvaría de la destrucción. Teilá 37:28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. ¿No crees tú que si estás haciendo y llevando una vida pura y santa, caminando con Dios, buscando la santidad, Dios no te va a guardar? Verso 39, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugia. Lo sucedido en el diluvio fue una tevilá, una purificación por medio de las aguas del diluvio. Con este acto la tierra fue purificada de todo el pecado. Así por primera vez la tierra renace en una nueva creación como al principio. No solamente la tierra, sino a Noaj y su familia. Primera de Pedro 3:20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Elohim esperaba en los días de Noaj, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Pero mire, esto nos habla más allá de algo muy bonito, ¿sí? Mire, Mateo 24, 37 al 38. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que nosotros debemos anhelar? Porque todo lo anterior lo sabemos, que debemos caminar con Dios, de tener una vida santa, de predicar a Yeshua. ¿Pero qué quiere el Eterno? ¿Tú si anhelas esa nueva vida allá en la eternidad con el Eterno? ¿La anhelas? ¿La buscas? ¿La cuidas? Mire, Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por la cual Elohim no se avergüenza de llamarse hijo de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Nos ha preparado una ciudad para ti y para mí. Allá, en la eternidad con el Eterno. Una vida eterna, una nueva Jerusalén. ¿Tú la anhelas? ¿Estás trabajando para llegar allá? ¿Para mantenerte puro y santo? Mire, Mateo 24:12, ya vamos a terminar, dice: y debiendo el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire, quiero que leamos, por favor, Primera de Pedro 1, 3 al 5. Mire que no nos está hablando de algo acá, nos está hablando de algo más grande. Mire, Primera de Pedro 1, 3 al 5 dice: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, quien según su gran misericordia los ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Sí? Nos ha hecho a nosotros nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Yeshua HaMashiach de entre los muertos. ¿Para qué? Mire, ¿para qué? Y esto es lo que también debemos anhelar. No solamente la venida de Yeshua, sino cumplir, que se cumpla definitivamente el plan de redención en una eternidad con Él. Mire, ¿para qué? 4. Para obtener una herencia incorruptible. Aquí estamos hablando de algo corruptible, pero allá de una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para vosotros. Mire, reservada en los cielos para ti y para mí, que sois protegidos por el poder de Elohim mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Amén. Mire, esto lo debemos anhelar todos los días. Una vida eterna allá con el Padre, con Yeshua. Que el Eterno los bendiga grandemente. Padre eterno, muchísimas gracias, Señor. Te damos por tu palabra, Padre. Gracias porque tú nos tienes, Señor, preparado, Señor, una vida eterna contigo. Estás alistándonos habitación, una morada eterna contigo, Señor. Pero a nosotros nos corresponde aquí en la tierra, en esto incorruptible, transformándonos día a día y mantenernos en santidad, batallando contra el pecado. Predicar a Yeshua, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Padre, en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que podamos tener una vida justa, Señor, tener una vida santa, Señor. Que podamos caminar contigo, Señor. Que podamos, Señor, llevar el mensaje de Yeshua, porque estamos aquí y nos sentimos conformes, pero el mundo está allá afuera perdiéndose y necesita a hombres y mujeres pregoneros de justicia, pregoneros de lo que hizo Yeshua en el madero por la humanidad, Padre. Gracias te damos, Señor, por los méritos de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Con acción de gracias, amén.
ponemos de pie, por favor. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu milkon ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos. Bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno, que nos diste la Torá. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. Cuando el arca se posaba, Moshe decía: vuelve Adonai a los millares y millares de Israel. Bendición por nuestro país, Colombia. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, concede tu inspiración a todos los habitantes de nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia y la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación.
Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra, pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice al Estado de Israel, ampárola bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la sucá de tu shalom, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Recuerda a toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo bendito eterno pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Aun cuantos tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver a Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará a Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación mesiánica Shekinah. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David, Shalomó, que el Eterno bendiga a toda esta Keilah, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen. Que el Rey del Universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve de todo daño. El Eterno sea nuestra ayuda y nuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom. Que implante entre vosotros el amor fraternal, shalom y amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito, el shalom y lo que está escrito, el Eterno Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como lo ha prometido, que así sea su voluntad. Amén. Recibamos esta grande bendición que viene directamente del Eterno. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel y les diréis: Yevarejeja Adonai berismereja. El Señor los bendiga y los guarde. Yaer Adonai panabeleja vijuneja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Yisa Adonai panabeleja beyasenleja shalom. El Señor alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros shalom. Por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Antes de orar por los diezmos, quiero decir 2 cosas. La primera, que el sobre debe llenarse completo. Y segunda, que debe ser un sobre por persona, no por familia. Bueno, ahora sí oremos. Deuteronomio 8 dice: cuídate de no olvidarte de Adonai tu Elohim para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Adonai tu Elohim, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Adonai tu Elohim, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Levítico 27:30. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es de Adonai, es cosa consagrada a Adonai. Malaquías 3, del 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios?
Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice Adonai de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya el fruto del suelo, ni vuestra vid en el campo sea estéril, dice Adonai de los ejércitos. Ahora respecto a las ofrendas, dice 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre. Vamos a repetir todos. Bendito seas tú, oh Adonai, Elohim de Israel nuestro Padre. Desde el siglo y hasta el siglo, tuya es, oh Adonai, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Adonai, es el reino, y tú eres el excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Podemos pasar y traer los diezmos al alfolí. Las personas que nos están viendo por virtualmente, ahí está la cuenta para, si no pueden venir aquí personalmente, pues la pueden consignar a la cuenta que está en el link que aparece abajo en la pantalla. Oh Adonai, Elohim de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, preserva esto para siempre en las intenciones de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Bechen Yeshua Hamashia. Amén. Nos podemos sentar un momento, vamos a escuchar un testimonio para darle la gloria y la honra solamente al Eterno. Buenos días para todos, bendiciones en abundancia. Bueno, creo que esta paracha es muy propicia a lo que voy a comentarles el día de hoy y al cual les animo. La palabra de Dios dice que ir y predicar el evangelio, como hizo Noé. Noé trabajó fuertemente, predicó, habló, pero muchos no entraron sino solo 7 allí. Y quiero comentarles lo siguiente: Dios me dio la bendición y el privilegio de ir a África. Estaba en un lugar que se llama Linguira, es una isla. Y Carlitos decía que el mar no nos toca, y yo le decía al Señor, gracias, porque hoy quiero contarles esto. Estuvimos en ese lugar, fueron muchos días de viaje, casi 3 días de viaje. Llegamos a un lugar que es los pobres de los pobres, en condiciones tremendas, y había un alto índice de malaria, y también en África estaba brotando un virus que se llama la fiebre del mono. Del lugar donde llegamos eran multitudes, millones y millones de mosquitos, y para la gloria de Dios a nosotros no nos tocó nada. Los 4 misioneros que íbamos no nos tocó nada, ninguna plaga tocó nuestras vidas, y Dios permitió que pudiéramos llevar a ese lugar unas donaciones. Pero hoy eso es lo que yo digo, más que palabras son acciones. Allí se llevó bendición a ese lugar, y los niños gritaban, vino Dios a visitarnos a través de ustedes. Y hoy quiero animarles
a que prediquen la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Nosotros somos llamados a trastornar el mundo, a ir a predicar esa palabra. Eran niños en condiciones muy precarias, la ropa de ellos totalmente rota, sus pies llenos de llagas. Y tú tienes todos los privilegios del mundo, eres bendecido, sobreabundante y te quejas. Dios te llama hoy a que prediques, no importa el cuán vulnerable sea el lugar o cuán pupi sea el lugar, predica en todo tiempo. El amor cubre multitud de pecados y lleva el amor de Dios. En ese lugar los niños nos abrazaban, nos daban besos, nos acariciaban porque veían al Señor a través de cada uno de los que fuimos a esa misión. Dios te llama hoy a que abraces en su amor. Yo le decía a Carlitos, quiero contar el testimonio porque la grandeza del Señor es tan indescriptible que lo que Dios entregó en tus manos es demasiado valioso para impactar esas nuevas generaciones que tanto necesitan de Dios. Muchísimo. Así que esfuérzate, sé valiente, no importa dónde estés, con quién estés, lleva la palabra y sobre todo, más amor, más acción, menos palabra. La palabrería nos toca accionar. Así que Dios te bendiga y como dice el Señor en su palabra, es mejor dar que recibir. Esforzados cada uno de vosotros que esperan en el Señor y tome aliento en su corazón para llevar las buenas nuevas de salvación a donde Dios quiere. Bendiciones. Más palabra del Eterno, menos palabra de nosotros. Ya nos procedemos, por favor, a listarnos en reverencia, por favor, para la danza. Les recordamos las diferentes actividades. Si tiene duda alguna acerca de ellas, en la cartelera las encontramos todas. Hoy están en 100% normalidad. Shabbat Shalom. Un gran saludo para todas las personas que están viendo esta transmisión a través de nuestro canal de YouTube. Si es la primera vez que visitas este canal, te damos la bienvenida. Acompáñanos y suscríbete para estar orando por ti y por los tuyos. Si ya nos has visitado y aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo. El día de hoy, el Eterno, nuestro Elohim, nuestro Dios, nos ha hablado y esperamos que también haya llegado a tu corazón. Por eso sabemos que es importante para ti conocer más acerca de nosotros. Aquí te contamos. Nuestra Keilah, congregación, basa sus enseñanzas en las raíces hebreas. Procuramos siempre la dirección del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y reconocemos que Yeshua, Jesucristo, es nuestro Señor y Salvador. Tenemos más de 35 años trabajando con familias, llevándolas a los pies de Yeshua, restaurando hogares y enseñándoles cómo vivir en santidad. Creemos en el Eterno, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, en Yeshua, Jesús, nuestro Salvador y Señor, y en el Ruach HaKodesh, nuestro guía y consolador. Nuestra fe y creencias están basadas en la palabra de Dios, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin lugar a dudas, podemos ofrecerte en nuestra congregación un lugar especial para ti y tu familia. Te invitamos a unirte a nuestra comunidad, donde recibirás orientación espiritual y herramientas basadas en las enseñanzas bíblicas que te ayuden a vivir con integridad en los caminos de nuestro Elohim, nuestro eterno Dios. Finalmente, si tienes alguna pregunta sobre la enseñanza que acabas de ver, o si deseas visitarnos en nuestra sede, nos puedes contactar al 311-807-3577, donde te estaremos respondiendo lo más pronto posible. Que el Eterno, Dios de amor, continúe bendiciendo en gran manera tu vida.